Yo creo, hermanos, que necesitamos un avivamiento en esta congregación. Necesitamos un avivamiento en esta ciudad, necesitamos un avivamiento en este estado, necesitamos un avivamiento en este país. Amén. Yo creo que Dios nos tiene que despertar. Yo veo muchos cristianos, no solamente en esta iglesia, yo veo muchos cristianos dormidos, aletargados, con sueño, con flojera espiritual, y Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere despertar. Y yo creo, hermano, que necesitamos, yo les decía a los hermanos el domingo pasado, necesitamos despertar, necesitamos ponernos las pilas, hermano, porque estamos con sueño, estamos aflojerados, escúchame lo que voy a decir esta mañana, estamos bajo una opresión satánica, no en esta congregación, hermano, en todas las congregaciones de Morelia, de Michoacán y de México. Hay una nube espesa espiritualmente sobre México que Dios quiere romper, que Dios se quiere llevar, y Dios quiere avivar esta nación, hermano. Ahora, Isaías capítulo 58. Yo te quiero hablar esta mañana de las consecuencias del ayuno. Pero dice Isaías 58 versículos 1 al 2. Y pon una señal ahí porque no nos vamos a ir de ahí, vamos a leer todo este pasaje. Pero comienza diciendo el versículo 1 y versículo 2: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El ayuno es una de las armas espirituales más importantes y efectivas. Hay cuatro cosas que son importantes y efectivas, ¿verdad? La adoración, la lectura, el estudio, el escudriñar las escrituras, el ayuno y la oración. Y junto con la adoración estoy incluyendo la alabanza, ¿verdad? Porque la alabanza y la adoración van muy juntas, ¿no? Entonces son las 5 disciplinas espirituales que tú y yo debemos observar. Pero el ayuno y la oración son armas importantes y efectivas. Constituyen un arma muy poderosa en contra de la carne y en contra del enemigo. Y es por eso que siempre va a haber oposición a esas dos cosas, a que tú ayunes y a que tú ores. La mayoría de nosotros nos vemos muy dispuestos a leer la Biblia como sea, ¿no? Hay gente que lee la Biblia, nunca ora, nunca ayuna, pero lee la Biblia, porque allí no hay tanta oposición. La lectura de la Biblia es importante, ¿verdad? Es también una amenaza para el enemigo, es también algo que provoca al diablo. Pero escúchame, si tú solamente lees la Biblia, si yo solamente leo la Biblia y nunca oro, nunca ayuno, estas palabras son huecas y son vacías y se van a ningún lado. Pero si yo oro y ayuno y luego leo la palabra, ahí hay revelación, ahí hay poder, ahí hay autoridad. Entonces, donde el enemigo se va a oponer es para que tú ayunes y para que tú ores. Donde tu carne se va a oponer es para que tú ayunes y para que tú ores. El ayuno y la oración, si tú te das cuenta, es lo que muchos cristianos no buscan hacer. Es lo que muchos cristianos no hacen o no hacemos o no hacíamos, ¿verdad? Orar y ayunar. Ahora, el pueblo de Israel, dice la cita que acabamos de leer ahí en Isaías, que el pueblo de Israel ayunaba, pero lo hacían mal. Toda la nación en ese punto histórico del libro de Isaías, toda la nación estaba en decadencia, toda la nación estaba en pecado, religiosamente ayunaban, pero escúchame, lo que les faltaba era arrepentimiento. Se presentaban delante de Dios, dice ahí la cita que acabamos de leer, como si todo estuviera bien. Pensaban que Dios no los veía y que no los conocía. Trataban de cubrir su pecado con su supuesta, entre comillas, espiritualidad. Ahora, fíjate lo que dice versículos 3 y 4. El Señor les pregunta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. Y entonces Dios les dice: no ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. Fíjate, Dios enumera algunas cosas aquí que hacían mal durante su ayuno. La primera es que ayunaban para autojustificarse. Y eso me recuerda la historia en Lucas capítulo 18 versos 11 al 12 del fariseo que decía, presumía delante de Dios y le decía: yo ayuno 2 veces por semana, ¿no? Mientras que el publicano que estaba también orando allí con él, dice la Biblia que no quería ni alzar sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque el publicano sabía que era pecador y que estaba totalmente arrepentido, mientras que el fariseo presumía de su espiritualidad sin, lo mismo que el pueblo de Israel, sin arrepentimiento. Y luego dice el Señor ahí en la cita que acabamos de leer que ayunaban para abusar de los más débiles. Y eso también nos recuerda una historia, no la busques, pero en Primera de Reyes capítulo 21, 8 al 11. Te cuento la historia. Había un hombre que se llamaba Nabot y estaba viviendo en el tiempo de un rey que se llamaba Acab. Acab, por cierto, era uno de los reyes más malos que tuvo el reino de Israel, ¿no? Y entonces Acab quería la viña de Nabot porque era una viña que quedaba cerca o a un lado más bien, ¿verdad? De su palacio o de su casa real. Entonces va con Nabot y le dice: yo quiero tu viña. Y Nabot le dice: no, yo no te puedo vender la heredad de mis padres. Y entonces Nabot se va como niño berrinchudo a su casa, se encierra en su cuarto, se acuesta en su cama y no quiere comer, haciendo berrinche, ¿no? Y entonces llega su esposa, que se llamaba Jezabel, que era literalmente, hermano, una bruja, literalmente. Y esta mujer le dice: pues entonces, ¿para qué eres rey, no? Si no le puedes quitar la viña a este hombre, pues entonces, ¿de qué te sirve ser rey? Yo te voy a dar la viña, le dice Jezabel. Y entonces Jezabel, fíjate, muy interesante, si tú lees la historia, dice que proclamó ayuno para, entre comillas, humillarse y buscar a Dios. Porque un rey podía proclamar ayuno porque había un peligro sobre la nación. Entonces decía: viene un peligro sobre la nación, hay que proclamar ayuno porque tenemos que encontrar al culpable de que este peligro venga hacia nosotros. Entonces Jezabel promueve un ayuno, pero antes manda cartas a los líderes de la nación, jueces, ¿verdad? Y magistrados, y les dice: vamos a acusar falsamente a Nabot, vamos a acusarlo de que él blasfemó contra Dios y blasfemó contra el rey. Entonces, en medio del ayuno se levantan estos testigos falsos y dicen: este peligro va a venir porque Nabot habló mal del rey y habló mal de Dios. Y entonces apedrean a Nabot. Y de esa manera Jezabel se queda con su viña. Usaban lo santo para sacar provecho para su propio beneficio, hermano. Y el consejo que Dios les da aquí en Isaías es: ayunen, pero no lo hagan así, háganlo correctamente, porque si lo hacen por motivos incorrectos, pues el ayuno no sirve de nada. Fíjate lo que dice el versículo 5. Pregunta el Señor otra vez: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahora, déjame decirte, parece que aquí se está contradiciendo y está diciendo que el ayuno no sirve o no funciona o no debería funcionar para quebrantar nuestra alma. Pero no, el ayuno sí tiene que ver con afligir nuestra alma y nuestra carne, porque en Esdras capítulo 8 verso 21, Esdras dice que ayunaron para afligir el alma. Y David en el Salmo capítulo 69 verso 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de que aunque el ayuno sí sirve y sí funciona y sí tiene que quebrantar nuestra alma y nuestra carne, hermano, también el ayuno debe servir para doblegarnos y llevarnos sinceramente al arrepentimiento. ¿Cuál era el problema que Dios revela de su pueblo? Que aparentaban, escucha,
aparentaban afligir su alma. Realmente ayunaban, pero no ayunaban en un arrepentimiento sincero. Fíjate, lo hacían público su ayuno para hacer un teatro y un show religioso. Fíjate lo que dice, no lo busques, pero Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Jesús: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Fíjate, los fariseos ponían, desde el tiempo de Isaías hasta el tiempo de los fariseos, el tiempo de Jesús, esto se vino haciendo de esta misma manera, ¿no? Los fariseos ponían cara de sufrimiento y se vestían de ropa, con ropa especial o de manera especial para que todo el mundo los viera y los aplaudiera. Ahora, yo te digo algo esta mañana: decir que vamos a ayunar no está mal. Decir que vamos a ayunar no es presumir. Pasar y dar testimonio y decir: hermanos, ayuné y Dios me fortaleció y Dios me dio autoridad, ¿verdad? Eso no es presumir. Lo que sería presumir es que yo, ¿verdad?, ayunando, no me rasurara, me pusiera ropa así como vieja, ¿no? Y me tomara una selfie y dijera: aquí tristemente en mi ayuno esta mañana, ayunando para Dios. La gloria al Señor. Eso sería un ayuno falso. Eso sería hacer un show de mi ayuno. Dice Jesús: no, cuando tú ayunes, hazlo secreto, que nadie lo sepa. A lo mejor saben el día, ¿no? ¿Cuántos van a ayunar el lunes? Si tú levantas la mano, está bien, pero nadie te ve ayunar, porque eso es en intimidad y en relación tú con Dios. Y es en verdadero arrepentimiento. Dice Jesús: cuando tú ayunes, lava tu rostro y no muestres, rasúrate, ¿verdad? Bueno, si eres hombre, rasúrate, ¿verdad? Báñate, límpiate, perfúmate, vístete bien y no demuestres que estás ayunando a los demás. Hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué, hermano? Porque en el ayuno debemos buscar que Dios verdaderamente trate con nuestras vidas, redarguya nuestro pecado. El ayuno secreto con arrepentimiento trae resultados efectivos. Ahora, entonces, fíjate, tenemos que poner mucha atención en esto, porque no resulta bien o no es efectivo si tú ayunas, pero te estás distrayendo con Netflix o con las redes sociales o viendo televisión. No. El día que ayunes, ayuna no solamente de comida y pura agua, ayuna de todo. De televisión, de Netflix, de películas, de WhatsApp, de Facebook. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Alguien aquí mencionó, no sé qué hermana, fue mi hermana Marta, creo, ¿verdad? Puso música cristiana. Pon música cristiana. O sea, si vas a ayunar oyendo a Juan Gabriel, hermano, no sirve de nada. No sirve de nada, ¿verdad? Ayuna, pon música cristiana desde la mañana, todo el día, el ambiente, ¿verdad? Con la música cristiana que a ti más te guste, que tú quieras. Pon música cristiana, ponte a leer la Biblia. Alguien dice: hermano, pero yo trabajo cuando estoy en el ayuno. Bueno, los poquitos tiempos que tengas libre, ¿verdad? Lee la Biblia, ora, mantente orando en lenguas. Si no oras en lenguas, hermano, escúchame, si tú no oras en lenguas, allí en el ayuno, pídele a Dios: Señor, bautízame en tu Espíritu Santo, y Dios te va a bautizar. Entonces, si tú estás en ayuno, hermano, es más, yo te digo algo: si estás en ayuno, pide por sanidad y Dios te va a sanar. No lo creyeron mucho, pero te lo vuelvo a repetir. Si estás en ayuno, pide por sanidad, y en el ayuno, en medio del ayuno, Dios te va a sanar. Amén. Tú vas a ver la mano de Dios obrar. ¿Cuándo? Cuando ayunamos con verdadero arrepentimiento. Fíjate lo que dice capítulo 58 de Isaías, donde estamos, versículos 6 y 7. Dice: ¿no es más bien, pregunta el Señor otra vez, el ayuno que yo escogí? Escucha: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjate, hermano, aquí hay 6 cosas que el Señor marca aquí en Isaías, las citas que acabamos de leer. Hay 6 cosas que el Señor marca que debemos hacer mientras que ayunamos. Apúntalas, porque cada que ayunes tú tienes que hacer estas 6 cosas. Tienes que pedir estas 6 cosas. Tienes que abrazar estas 6 cosas. Amén. Número 1, ya lo dijimos, que quebrante Dios nuestra carne. Mientras que tú estás en el ayuno, número 1, tú tienes que pedir: Dios, quebranta mi carne, quebranta mi alma. Transforma mis sentimientos, transforma mis emociones, transforma mis malos pensamientos, quebrántame a mí. No quebrantes a mi esposa, no quebrantes a mi esposo, no quebrantes a mis hijos, quebrántame a mí primero. No solamente estoy quebrantando mi carne en este ayuno dejando de comer. Quiero que quebrantes mi carne en mi orgullo, en mi egoísmo, en mi vanagloria, en mi pecado, en mis debilidades, en mis adicciones. Que Dios te quebrante en el ayuno. Número 1. Número 2, que te arrepientas. Arrepentirte de todo corazón. ¿Qué has hecho mal, hermano? ¿Qué has hecho mal los últimos días? ¿Qué has hecho mal las últimas semanas? ¿Qué has hecho mal los últimos meses? ¿Qué has hecho mal los últimos años? Hago silencio para que el Espíritu Santo hable, ¿no? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué estás haciendo mal? Fíjate, hermano, no orar es hacer mal, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, no está orando, pues estás en pecado porque no estás orando. Alguien dice: no, hermano, yo no tengo pecado. Si no estás orando, estás en pecado. Si no estás leyendo la Biblia, porque sabes que como cristianos necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios, estamos en pecado entonces. Pero aparte, no sé, a lo mejor estamos murmurando, estamos juzgando a las personas, estamos diciendo chismes, mentimos, a lo mejor hemos robado, ¿no? A lo mejor hemos engañado, a lo mejor hemos, no sé, algo. Si algo estás haciendo mal, el ayuno debe funcionar para venir delante de Dios y decirle: Señor, me arrepiento de todo corazón. Quiero empezar a caminar diferente, quiero empezar a caminar distinto, quiero empezar a caminar contrario a como venía caminando. Amén. Esas 2 cosas ya las dijimos en los versículos anteriores, pero en este verso que acabamos de leer, versos 6 y 7, menciona 4 cosas más. Fíjate, número 3, dispuestos a tener un cambio de actitud. Señor, llévame a tener un cambio de actitud en cuanto a mi carácter, mis sentimientos, mis emociones y mis acciones. Yo quiero, Señor, que este ayuno funcione para que yo cambie de actitud. ¿Con quién? No solamente contigo, Señor. Cambie de actitud con mi esposa. Cambie de actitud con mi marido. Cambie de actitud con mis hijos. Cambie de actitud con mis padres. Porque a lo mejor contesto muy ásperamente a la gente y ni cuenta me doy. La piedra cayó por allá, ¿verdad? A lo mejor contesto muy ásperamente y ya no me doy cuenta. Señor, cambia mi actitud. ¿Te das cuenta qué distinto es orar? Señor, cambia las actitudes de mi mujer, por favor, Dios. Eso es distinto a orar y decir: Señor, no la cambies a ella, cámbiame a mí, cámbiame la actitud a mí. Fíjate, número 4, dispuestos a perdonar. Dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho daño, a los que nos han robado, a los que nos han ultrajado. En el ayuno, tú y yo necesitamos estar dispuestos a perdonar. Haz una lista. ¿Quién te debe? Y no estoy hablando solamente económicamente. ¿Quién te debe algo, verdad? Haz una lista y en el ayuno tú di: a fulano, a fulana, los perdono en el nombre de Jesús. Así como Dios me perdonó, yo los perdono a ellos en el nombre de Cristo. Así como Dios olvidó todos mis pecados, yo también olvido sus pecados en el nombre de Jesús. Amén.
Número 5, dispuestos a tener y pedir compasión y misericordia para los demás. Señor, dame compasión, dame misericordia por los perdidos, dame compasión, dame misericordia por mi patrón, por mis compañeros de trabajo, de escuela, por mis familiares, por mis tíos, por mis primos. Dame compasión, dame misericordia por ellos, que los pueda ver con tus ojos de compasión y de misericordia. Dame compasión y misericordia por los vecinos. Y número 6, dispuestos, dice ahí la cita que acabamos de leer, dispuestos para dar y compartir con los demás. Dame un corazón dadivoso, Señor, que el ayuno sirva para que Dios despierte tu corazón para dar a los demás. Y no estoy hablando de diezmos y ofrendas, olvídate de diezmos y ofrendas, estoy hablando de darle al necesitado. Porque Dios puede en el ayuno, escúchame, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué Dios dice esto en Isaías? Porque el ayuno nos da sensibilidad espiritual. Y cuando tú ayunas y le pides al Señor, Señor, dame sensibilidad espiritual, Dios va a poner en tu vida para dar y compartir compasión y misericordia, perdonar, cambio de actitud, arrepentimiento. Y Dios va a empezar a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Amén. La respuesta de Dios al ayuno correcto, fíjate, lo vemos en los siguientes versículos de Isaías capítulo 58. Versículo 8, me voy a ir rápidamente. Dice el verso 8, entonces, si tú haces esto que te acabo de decir, dice el Señor, si tú ayunas de la manera correcta, si tú ayunas como te acabo de enseñar, dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. ¿De qué está hablando eso? Número 1, protección. Si queremos ver la mano de Dios actuar y proteger nuestra vida, necesitamos ayunar y orar y que Dios obre en nuestras necesidades espirituales. Si queremos ver un avivamiento, necesitamos ayunar y orar. Si queremos ver la salvación y la justicia y la gloria de Dios en esta iglesia, en esta ciudad, en este estado y en este país, tú y yo necesitamos ayunar y orar. Dice el verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitas de ti de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Escúchame, número 2, va a haber respuesta de Dios. Si tú quieres que Dios escuche y responda tu clamor personal y nuestro clamor congregacional, necesitamos orar y ayunar. Escúchame, en el ayuno estamos orando por un avivamiento, que Dios derrame hambre y sed de Dios en nuestras vidas, que nos despierte del letargo espiritual, que nos atraiga hacia Él con lazos y cuerdas de amor, que corramos a Dios de todo corazón. Versículo 10 dice, y si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, lo vuelve a repetir, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. ¿Qué significa eso? Número 3, discernimiento. Escúchame, hermano, somos atacados espiritualmente y ni cuenta nos damos. El enemigo ataca tu vida espiritual, tu salud, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu negocio. Y ni cuenta te das. ¿Sabes por qué? Porque no tienes discernimiento espiritual. Muchos están ciegos a estas situaciones, no las pueden ver. Hay una nube negra encima de sus vidas y no lo disciernen. Escúchame, por eso dejamos de orar, por eso nos secamos espiritualmente, por eso nos hemos alejado de la iglesia, por eso no somos constantes para venir a las reuniones. Yo les decía el domingo pasado, venimos un domingo sí, dos no, uno sí, uno no. No, escúchame, eso se tiene que acabar. Por eso estamos aletargados y dormidos espiritualmente. Y los problemas, hermano, nos llegan como un río
y pegan en nuestra casa y pegan en nuestra vida con ímpetu. Pero déjame decirte algo, aquí dice la palabra que Dios quiere traer luz, que Dios quiere traer discernimiento espiritual en medio de nuestras tinieblas. Dios quiere prender el foco en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere iluminarnos y que tú te des cuenta lo que realmente está pasando en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida y en tu congregación. Y que tú te pongas las pilas y digas, ¿sabes qué? Ya basta. A partir de ahora no vamos a faltar ni un domingo a la iglesia. A partir de ahora en esta casa vamos a empezar a tener devocionales de oración. Vamos a empezar a leer la Biblia. Vamos a empezarnos a juntar como familia y vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a proclamar que Dios es rey de este hogar. Que las tinieblas no invaden esta casa, que la luz y la bendición de Dios invaden nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, hay pleito tras pleito y dificultad tras dificultad y enfermedad tras enfermedad. Bueno, pues ya levántate, discierne lo que está pasando, repréndelo, échalo fuera, ayuna, ora, haz guerra espiritual. Dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de dos cosas, fíjate, número 4, de dirección y de cuidado. Vamos a ser pastoreados por el Señor como congregación. Vamos a ser atraídos por el Espíritu Santo para correr a Dios. Vamos a tener dirección espiritual para buscar al Señor. Vamos a ser mansos y dóciles para ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Pero también está hablando, fíjate, número 5, de ser fructíferos. Yo declaro esta mañana sobre esta iglesia que se acabó la sequía espiritual en todas las áreas. Amén. Si vas a aplaudirle, dale un aplauso al Señor fuerte. Dice la Biblia aquí en Isaías 58, en medio de tu sequedad, en medio de tu sequía, tu vida va a ser ahora como un huerto de riego, como manantial de aguas. Y luego fíjate el final, dice, cuyas aguas nunca, ¿qué cosa, hermano? Nunca faltan. Escúchame, abundancia de agua habla de la abundancia de la presencia del Espíritu Santo. Y abundancia de agua trae como resultado fruto abundante. ¿Cuándo has visto un árbol lanzando fruto abundante en medio de un desierto? ¿Cuándo lo has visto? Jamás. Eso no sucede, eso no existe. En medio de un desierto no hay nada más que plantas raquíticas secas. Pero cuando tú llegas a un manantial de aguas donde está brotando el agua, ahí tú ves todo, ¿verdad? Tú ves árboles, tú ves arbustos llenos de flores, llenos de fruto, animales por todos lados, ¿verdad? Colibríes, pájaros, mariposas, abejas, moscas, ranas, lagartijas, venados, tú ves todo. ¿Por qué? Porque ahí hay abundancia de agua y entonces hay abundancia de todo. Escúchame, hermano. Si tú y yo ayunamos, vamos a ver abundancia de todo. Primeramente, en lo más importante, en lo más espiritual. Luego en lo físico y luego en lo material. Pero lo más importante, en lo espiritual. Tú vas a ver la abundancia de la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos se están motivando para seguir ayunando estas próximas semanas? Amén. No podemos dar frutos si estamos secos, hermano. Y lo que Dios busca de nuestra vida es fruto. Y el fruto solo viene donde hay abundancia de agua. Me gustó el testimonio de mi hermana Marta, ¿verdad? Ella dice, estoy enferma de diabetes y tenía miedo de ayunar. Pero el domingo pasado Dios rompió su miedo. Y yo le digo algo, hermana Marta, usted va a empezar a ver sanidad de Dios en medio de su diabetes. Usted va a empezar a ver sanidad de Dios total y completa en los próximos ayunos que usted haga. Y la última cosa, escucha, verso 12, lo último dice, y los tuyos
Si tú ayunas, dice el Señor, como debes ayunar, si tú ayunas correctamente, no dando un show, sino verdaderamente arrepentido, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué significa eso, hermano? Significa tener una descendencia bendecida. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Tener una descendencia bendecida. Yo te pregunto, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietos? Paco la semana pasada, o no recuerdo qué día, Paco nos decía, no pienses que solamente porque tú vienes a la iglesia tus hijos andan bien. Hay matrimonios, hay familias que vienen a la iglesia y sus hijos andan por la calle de la amargura y los papás no saben lo que los hijos están mandando en Facebook o en Instagram o en TikTok o en todas esas redes sociales. El papá y la mamá están ciegos a lo que las niñas y los niños están mandando por sus redes sociales. Una, porque tal vez no saben manejar redes sociales los papás. Y dos, porque no les importa. Porque dicen, ay, se entretiene con su celular. Ay, se entretiene con su tablet. Y el diablo está ganando terreno y está ganando lugar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio y con tus hijos. Pero dice el Señor, si tú ayunas correctamente, tú vas a edificar las ruinas antiguas, tú vas a poner cimientos, fundamentos buenos en la palabra de Dios, en Dios mismo, de generación a generación. Vas a levantar generaciones, vas a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Escúchame, hermano, es tiempo de edificar las ruinas y poner nuevos cimientos. Alguien dice, ay, hermano, pues ya con mis hijos, olvídelo, tienen 40, 50, 60 años, ¿verdad? Escúchame, no importa la edad que tengan tus hijos, en el ayuno empieza a reedificar fundamentos sólidos para la vida de tus hijos. Escúchame, tú tienes que profetizar cuando ayunas. El ayuno tiene que servir para que tú profetices sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus nietos, sobre la vida de tus nueras, sobre la vida de tus yernos, sobre la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, sobre la vida de tus primos, tus tíos, tus abuelos que no son cristianos. Tú necesitas profetizar porque tú necesitas edificar las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones pasadas, restaurar los portillos y restaurar las sendas de tu casa. Alguien puede pensar, ay, hermano, pero pues mis hijos son chiquitos, apenas tienen 2, 3 años. Allí es cuando más necesitas profetizar. Tú estás en ventaja contra la desventaja, entre comillas desventaja, del hermano que tiene sus hijos ya con 40 y 50 años, ¿no? Tú estás en una gran ventaja porque tú puedes poner cimientos desde bebés, desde niños. ¿Cuántos quieren ayunar? Yo quiero ver sus manos. Sí, hermana. Y escúchame, y no tienes que hacerlo por obligación. Nadie puede hacerlo por obligación. Tiene que ser un acto de tu voluntad. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta reunión. Ayunamos por un avivamiento. Todo lo demás, todas estas cosas, 6 cosas que acabo de mencionar van a venir, pero ayunamos por un avivamiento. Ayunamos porque Dios nos quebrante, ayunamos porque Dios nos dé hambre y sed de Él. Ayunamos, escúchame, porque estamos dormidos. Y estamos dormidos, hermanos, porque le hemos dado lugar a nuestra carne. Porque nuestra carne nos domina, nuestra carne nos doblega. Nuestra carne es la misma carne que nos dice no ayunes. Es la misma carne que le dijo a mi hermana Marta, estás enferma, tienes diabetes, ¿cómo vas a ayunar? Es la misma carne que te dice, tienes mucho trabajo, trabajas muchísimo, ¿cómo vas a ayunar? No vas a aguantar. Pero escúchame, si no ayunamos, Dios no puede quebrantar nuestra carne. Y si nuestra carne no es quebrantada, tú vas a seguir viniendo un domingo sí, un domingo no. Tú vas a seguir dejando de orar. Tú vas a seguir con tus mismas situaciones que has tenido hasta el día de hoy. El mismo letargo espiritual, el mismo sueño espiritual, la misma flojera espiritual va a seguir reinando sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu matrimonio. Necesitamos ayunar.